17 de septiembre, mes de la Biblia, 17ª catequesis. Evangelio según San Juan, segunda entrega. Hoy trataremos de profundizar en algunos de los contenidos y la estructura de este maravilloso Evangelio, el Evangelio espiritual. Seguramente al abrir sus páginas vas a reconocer muchas de las frases como aquellas que forman parte de esos textos bíblicos que todos hemos memorizado, que nos permiten comprender algunos de los sacramentos, que nos permiten profundizar nuestra amistad con Jesús. Tantas frases marcadas de manera indeleble en la memoria de un cristiano, como nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Como yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. O como también, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. O la palabra final de Cristo en la cruz, todo está cumplido. O este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así podríamos seguir recordando innumerable cantidad de frases de Jesús o sobre Jesús que son de este Evangelio. Evangelio que nos viene bien recordarlo, a diferencia de los sinópticos que mencionan una sola subida de Jesús a Jerusalén, aquí se habla de 3 Pascuas de Jesús. De aquí se toma esta duración del ministerio de Jesús que nosotros siempre situamos en 3 años, tomando estas 3 Pascuas celebradas en la Ciudad Santa. Casi toda la actividad pública de Jesús narrada por Juan, a diferencia de los otros evangelios, se desarrolla dentro del marco litúrgico de alguna festividad judía. De hecho, algunos estudiosos del Evangelio de Juan dicen que más que una estructura, podemos encontrar una vinculación de los distintos misterios de Jesús a las fiestas litúrgicas judías, y que Jesús lleva a su máxima profundidad el sentido de las fiestas del Antiguo Testamento, ahora centralizadas en su persona. En lugar de las parábolas, estos relatos sencillos a través de los cuales Jesús, con una historia como inventada, nos transmitía los misterios del reino de Dios, aquí en el Evangelio de Juan van a aparecer breves y expresivas alegorías, como por ejemplo la de la vid y los sarmientos y la del buen pastor. Cada una de ellas siempre remite al misterio de Cristo y a la relación de Cristo con sus discípulos, es decir, con nosotros. También Juan va a emplear diversos símbolos para referirse a la persona de Jesús y a los bienes que Él brinda a los hombres, como ya habíamos mencionado, el agua y el pan, estos 2 elementos tan esenciales en la vida del hombre, a través de los cuales se nos va a hablar del sacramento del bautismo y de la Eucaristía. El Evangelio comienza con un prólogo, uno de los textos más importantes de toda la Biblia, donde volvemos no solamente al nacimiento o a la concepción de Jesús, como en el caso de Mateo y de Lucas, sino a su origen eterno. Al principio existía la palabra que estaba junto a Dios y era Dios. Este prólogo, que tiene su punto culmen en el versículo 14, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, es sin duda uno de los más importantes textos de todo el Nuevo Testamento, recogido en nuestra oración cotidiana del Ángelus. Luego del prólogo, que llega hasta el versículo 18 del capítulo 1, se nos menciona el testimonio de Juan Bautista, que señala a Jesús como el Cordero de Dios, y así el encuentro de Jesús con los primeros discípulos. También Juan trae estos relatos tan bellos de los orígenes de la Iglesia, la convocación de los primeros seguidores de Cristo. Del capítulo 2 al capítulo 12, la mayoría de los biblistas actuales y las Biblias contemporáneas hablan o nos presentan el llamado Libro de los Signos, que reúne todos aquellos actos, aquellas acciones de Jesús a través de las cuales Él va a manifestar su identidad y su misión, y que muchas veces están continuadas por los discursos donde se explicita lo que se ha revelado a través de estos signos. Aparece en el capítulo 2 las bodas de Caná, la expulsión de los vendedores del templo y el anuncio de la resurrección de Jesús. En el capítulo 3
el hermoso diálogo de Jesús con Nicodemo y la referencia al bautismo, la necesidad de nacer del agua y del Espíritu. En el capítulo 4, el diálogo de Jesús con la samaritana, el diálogo que gira en torno también a la idea del agua viva y a la necesidad de ser adoradores en espíritu y en verdad. En el capítulo 5, Jesús cura a un enfermo, a un paralítico, allí junto a la piscina de Betzata, y después hay un largo discurso de Jesús y del testimonio también que el Padre da sobre Jesús. El capítulo 6, uno de los más conocidos del Evangelio de Juan, reúne primero el milagro de la multiplicación de los panes y el de Jesús caminando sobre las aguas. Aquí es donde más se parece el Evangelio de Juan a los otros evangelios sinópticos, que también van a narrar estos dos milagros a continuación. Pero después, cuando Jesús va a Cafarnaúm, tenemos ese maravilloso discurso del pan de vida, que condensa la doctrina eucarística del Evangelio de Juan, ya que Juan no nos narra la institución de la Eucaristía en la Última Cena y aparece allí en su lugar el lavatorio de los pies. En el capítulo 7 va a aparecer la promesa del Espíritu Santo prometido como el agua viva, Jesús en Jerusalén, que ya anuncia su partida y se dan en torno a él las discusiones sobre su origen. En el capítulo 8 hay un relato magnífico, la mujer adúltera, y este momento en el cual Jesús se manifiesta como la misericordia que será el encuentro de la miseria. Jesús que dice esta frase, tal vez también una de las más conocidas, más reiteradas: el que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. En el capítulo 8 también Jesús se manifiesta como luz y como aquel que preexiste a Abraham. Antes que Abraham existiera, yo soy. Jesús que se manifiesta plenamente consciente de su divinidad y de su eternidad. Otro gran signo es la curación del ciego del nacimiento en el capítulo 9 y la enorme discusión que se dio luego entre los judíos en torno a este milagro. Y en el capítulo 10, los pasajes maravillosos sobre Jesús como buen pastor, como aquel que conoce a sus ovejas, como aquel que da su vida por las ovejas. El capítulo 11 está ocupado por la resurrección de Lázaro y allí ya se desata la conspiración contra Jesús. El capítulo 12 es cuando Jesús es ungido en Betania y cuando luego también entra en Jerusalén. Aquí también hay un relato de la entrada en Jerusalén, pero con rasgos, matices diversos que los evangelios sinópticos. Y allí ya la opción por Jesús es decisiva. Ya están aquellos que lo siguen y aquellos que lo rechazan. Desde el capítulo 13 al 21 ocupa entonces el libro de la hora de Jesús. Del 2 al 12, el libro de los signos. Del 13 al 21, el libro de la hora de Jesús, comenzando con el lavatorio de los pies y luego los discursos de Jesús en la última cena. También allí encontramos frases tan conocidas: yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Jesús que va a prometer el Paráclito que conducirá a la Iglesia a la verdad completa, y la llamada oración sacerdotal que abarca todo el capítulo 17, Jesús que reza por sí mismo, por sus discípulos y por todos los hombres. Del capítulo 18 y 19 ocupa la muerte de Jesús. Su pasión es relatada de un modo bastante diverso a los sinópticos. Aparece Jesús triunfante, glorificado en la cruz, y ese maravilloso texto de Jesús crucificado y de su costado brotando sangre y agua, los símbolos de la iglesia naciente, símbolos de los sacramentos que constituirán la iglesia. El capítulo 20 y 21 se ocupan de las apariciones de Jesús resucitado, a María Magdalena, a los discípulos dándoles el poder de perdonar los pecados, para terminar con la última aparición junto al mar de Tiberíades y cuando Jesús le permite a Pedro hacer esa triple profesión de amor para reparar la triple negación. Un evangelio entonces tan hermoso, tan profundo, tan espiritual y a la vez tan cierto, tan arraigado en la historia. No dejes de penetrar lo más que puedas en este hermoso evangelio de Juan.